Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Lator JS. Para esta ocasión les traigo el capítulo 6 del volumen 12 de la novela ligera de Arifureta. En el capítulo anterior vimos el comienzo del Ragnarok. Shay y Tio empezaron enfrentándose a Frey y su ejército de monstruos. Ahí Frey demostró lo fuerte que se había vuelto gracias a que lo convirtieron en un apóstol. Pero como si no fuera suficiente, durante la pelea se sumaron las primeras apóstoles, o también llamadas las apóstoles de platino. Pero gracias al buen trabajo de equipo de Shay y Tio pudieron defenderse bastante bien. Vimos a Shay aumentando de nivel su fortalecimiento corporal para alcanzar las estadísticas de las apóstoles de platino, mientras Tio usaba su nuevo látigo para comandar a su ejército de dragones y también convertir los monstruos de Frey en dragones. Al final vimos que las apóstoles y Frey decidieron enfrentarlas por separado, las apóstoles de platino contra Shia, mientras Frey y su ejército contra Tio. Precisamente, a la primera que veremos en acción será a Shia enfrentándose a las apóstoles. Pero como siempre, antes de comenzar con el relato de este capítulo 6, veamos qué preguntaron en el video pasado. La primera pregunta es de parte de Miguel Antonio Rojas, saludos, y él quiere saber qué tan diferente es la novela web de la novela ligera, y cuál de las dos versiones me pareció mejor. Siendo sincero, no me leí toda la novela web, solo desde que comenzaba el volumen 11, y un cambio que te puedo mencionar en la novela web es que los estudiantes o los compañeros de clase de Hajime no participan en la pelea que hubo en el castillo del rey demonio, mientras que en la novela ligera sí participan. Bueno, casi toda esa parte en sí sufrió bastantes cambios. Lo siguiente ya es un adelanto del volumen 13, ahí nos cuentan cómo fue el secuestro de los estudiantes, eso no aparece en la novela web. También hay alguna que otra cosa añadida en ciertas peleas, pero donde sí se ven mucho más contenido es en las conclusiones de la historia, son más detalladas en la novela ligera, por eso creo que esta versión es mejor. La siguiente pregunta es de Yusaro, saludos, y dice: si pudieras ir de vacaciones a un país o lugar de Tortus, ¿cuál sería? No sé, lo pienso y todos los lugares tienen alguna vaina que hace que no me terminen de gustar. Pero si tuviera que elegir, elegiría este pueblito que tiene ese lago enorme, ¿cómo es que se llamaba? Ur, que sale en el volumen 3. ¿Y ustedes a qué lugar irían? Las últimas preguntas son de Liz Worka, saludos, y una de ellas dice: cuando Hajime tenga hijos, ¿tendrán la actitud de su padre o sus madres? Creo que los que tenga con Yue, Kaori, Tio y Remia tendrían la actitud de Hajime. Y los que tenga con Shia, Shizuku, Aiko y Liliana saldrían a sus madres. Eso creo yo. ¿Qué opinan ustedes? La otra pregunta dice: ¿cuál será la reacción de las hermanas del alma en la tierra cuando se enteren que Shizuku está en el harén de Hajime? La misma que las de Tortus, empiezan a joder para que Shizuku no esté con Hajime. Listo, ahí se cierra la sección de preguntas. Ahora sí, vamos a empezar con el relato del capítulo 6, espero lo disfruten, me regalen un pulgar hacia arriba y que se suscriban para ayudar al canal y así poder llegar al final de Arifureta. Entonces gente, sin mucho más que decir, empecemos. Volumen 12 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 6. Dominio absoluto de las apóstoles de platino por parte de Shia Jaulia. Parte 1. Y pensar que permitiste que te separaran de tu camarada, ¿te has dejado llevar por tus emociones? Gers hablaba con una voz casi decepcionada. Shia y las apóstoles estaban ahora a una buena distancia de Tio y Frey. No sé, me parece que tú también te estás dejando llevar por tus emociones. Sher respondió golpeando sus botas contra el suelo para asegurarse de que seguían funcionando bien. En el aire, las apóstoles tenían ventaja. Shia no podía maniobrar tan bien como ellas y tenía que preocuparse constantemente de los ataques sorpresa desde abajo. Así, mientras se alejaban del campo de batalla de Tio, Shia había fingido perder cada intercambio para caer cada vez más cerca del suelo. Sinceramente, había esperado que las apóstoles la bombardearan con ataques de desintegración hasta que se viera obligada a surcar los cielos de nuevo, pero para su sorpresa, la siguieron hasta el campo de batalla que ella había elegido. Las 5 rodearon a Shia en formación de pentagrama, e incluso intercambiaron palabras con ella antes de atacarla. Teniendo en cuenta lo mecánicamente eficientes que solían ser, a Shia le pareció extraño este cambio. Aún así, guardó su esfera y su cadena en su tesoro oculto, y aprovechó el momento de respiro para reponer su maná con el cristal colocado en el pomo de su martillo.
Ríndete, Shia Jauli, acepta tu inferioridad y haz una reverencia ante nosotras. No había arrogancia en la voz de Her, sin embargo, por alguna razón había algo parecido al odio. Si Shia Jauli estaba destinada a morir de cualquier manera, Hers quería que muriera en la desesperación con el espíritu destrozado, no después de una feroz batalla en la que luchara hasta el amargo final. Normalmente Shia se habría reído de las palabras de Hers, pero esta vez no respondió inmediatamente. De hecho, su mente estaba cubierta por una niebla y por un momento casi sintió que no sería tan mala idea rendirse aquí. En el momento en que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, Shia se mordió el labio y el dolor agudo despejó la niebla que le afectaba el cerebro. Volvió a levantar la vista justo a tiempo para ver un rayo de desintegración que se dirigía directamente hacia ella. Shia gritó: «¡No me subestimen!» y lanzó a Baldruken contra el rayo. El revestimiento de piedra sello, combinado con las ondas de choque de maná que emitía y la fuerza insana de Shia, le permitió dispersar el rayo con un solo golpe. Después volvió a levantar el martillo, bajó su centro de gravedad y forzó sus orejas para prepararse para el siguiente ataque. Cometes un gran error si crees que tu magia de control mental va a funcionar conmigo. Debo admitir que me impresiona que hayas logrado liberarte de mi encanto tan fácilmente. Te has fortalecido bastante. Sin embargo, Hers no había esperado que realmente funcionara. Su objetivo había sido otro, totalmente distinto. Sin embargo, parece que no viste ningún futuro posible en el que murieras bajo la influencia de mi encanto, ¿verdad? Las orejas de Shia se agitaron al darse cuenta de que el hechizo de Hers había sido solo un experimento. ¿Y eso qué? Supongo que eso significa que aún no he decidido si abrumarte con nuestro poder superior o forzarte a usar la visión futura tanto que te quedes sin maná. Ahora sí me estás haciendo enojar. Hers estaba subestimando mucho a Shia, tratándola como un conejo que ya había sido acorralado. Parecía pensar que la única cuestión que quedaba era si sería más agradable acabar con ella de un golpe o torturar a su presa hasta la muerte. Por extraño que parezca, casi parecía que tenía un gran interés en obtener el mayor placer posible de la muerte de Shia. Sin embargo, tanto su expresión como su mirada eran tan planas como siempre, y simplemente estaba diciendo la verdad tal y como la veía después de analizar la fuerza de Shia. Era innegable que las estadísticas de las apóstoles de platino eran muy superiores a las de Shia, incluso después de su aumento de poder de nivel 4. La única razón por la que había conseguido aguantar hasta ahora era gracias a su visión futura. El fortalecimiento corporal de Shia convertía su maná en fuerza física, pero en realidad no drenaba ningún punto de maná para mantenerlo activo. La razón por la que las criaturas con reservas de maná extremadamente altas se hacían más fuertes físicamente de forma natural era porque convertían inconscientemente el exceso de maná que no utilizaban en fuerza física mediante el fortalecimiento corporal. Por eso no agotaba su maná, ya que simplemente lo convertía en una forma diferente. Sin embargo, la visión futura era diferente. Cada uso de la misma le costaba a Shia bastante maná. Además, había un límite en la cantidad de maná de reserva almacenada en el cristal de Baldruken y, por desgracia, Shia ya había gastado la mitad. No era de extrañar que Hers pensara que tenía una ventaja abrumadora, hasta el punto de que podía elegir libremente la muerte de Shia. Sin embargo, eso enfureció a Shia. Después de todo, la única razón por la que Hers y las 4 apóstoles estaban tan seguras era gracias a sus estadísticas increíblemente aumentadas, y la fuente de ese aumento de estadísticas no era otra que... Ustedes están usando el maná de Yue San, ¿no es así? Shia estaba segura de ello. Las apóstoles normales tenían maná de plata, pero el de estas apóstoles tenía un poco de oro mezclado, lo que lo hacía parecer más de platino. A lo largo de su viaje, Shia había visto ese color dorado más veces de las que podía contar. No le cabía duda de que pertenecía a su salvadora, su mentora y su mejor amiga, Yue. Por supuesto, Shia sabía que Hid era quien controlaba el cuerpo de Yui y proporcionaba su maná a las apóstoles, pero eso no cambiaba el hecho de que esas 5 estaban robando maná que no les pertenecía. No solo eso, sino que además lo estaban utilizando contra las personas que más le importaban a Yui. ¡Pagarán por esto, malditas marionetas descerebradas! Shia estaba más enfadada que nunca en su vida, pero no dejó que esa emoción la consumiera. Después de todo, Yue le había enseñado a mantener la cabeza despejada en la batalla, pasara lo que pasara.
Cuida tu lengua, conejita. Ese cuerpo, su maná, su todo, pertenece a nuestro señor ahora. La princesa vampiro que conociste ya no existe. El aire chirrió mientras Shia controlaba su rabia y la utilizaba para alimentar su espíritu de lucha. Entonces, con una voz tan fría como el hielo, una que nunca usaría cerca de Hajime o de cualquier otro de sus seres queridos, dijo: ¡Escuchen y escuchen bien, pedazos de mierda! Giró a Baldruken delante de ella, golpeando a Hers con una ráfaga de viento. Yoe-san no le pertenece a nadie, y solo hay una persona en este mundo que puede ver todo de ella, el monstruo del abismo que ustedes llaman el irregular. She radiaba una enorme presión a la vez que parecía tan solemne y digna como un sabio. Como adivina que puede ver el futuro, te voy a contar un pequeño secreto. Tú y tu dios de mierda no tienen un futuro. Hers guardó silencio, sintiendo el peso del destino en la proclamación de Shia. Aunque los sonidos de la batalla de Tío y Frey se oían a la distancia, la isla en la que estaban se sentía inquietamente silenciosa. Sin embargo, después de un momento, Hers recuperó la compostura y respondió con voz fría. Tonterías, nuestro señor es un ser absoluto. Ni siquiera el irregular pudo hacerle daño en el castillo del rey demonio. Además, mira allí Shia Jaolia. Parece que tío Claros también está perdiendo a Tefreit. No durará mucho tiempo con esas heridas. Además, tú misma no tienes ninguna posibilidad contra nosotras. ¿Realmente no lo ves? ¿O simplemente finges que no lo ves? Los que no tienen futuro son tú y tus compañeros. Hers simplemente estaba haciendo lo que ella pensaba que era una declaración objetivamente correcta, y honestamente, dado lo que había visto hasta ahora, tenía razón, pero por supuesto, eso no era todo lo que había en Shia Jaolia. ¿Alguna vez dije que este era el límite de mi fuerza? ¿A qué te refieres con...? Hers dejó de hablar de repente cuando Shia apoyaba el Druken en su hombro y dijo... ¡Nivel 5! El aire chirrió cuando el poder surgió de Shia. Una espiral de maná de color azul pálido se disparó hacia el cielo. Los ojos de Hers se abrieron de par en par sorprendida y dijo: «Así que puedes fortalecerte aún más». Shia saltó hacia adelante con tanta fuerza que hizo crujir el suelo bajo ella y lanzaba el Druken contra Hers, que levantó una de sus espadas para bloquear el ataque. Hubo un ruido ensordecedor de metal contra metal y el suelo bajo Hers se resquebrajó, pero su brazo ni siquiera tembló. Pero eso aún no es suficiente para igualarnos. Usando solo la fuerza de su brazo, Hers empujó a Shia hacia atrás. Era la triste verdad, pero incluso después de usar los checkmates y acostumbrar su cuerpo al nivel 4 para poder empujar al nivel 5, la carta de triunfo de Shia seguía sin estar cerca de igualar la fuerza de las apóstoles de platino. Si alguien hubiera podido comprobar las estadísticas de ambos bandos, esto es lo que habrían visto. Fuerza 22.000, con romper límite 66.000. Vitalidad 22.000, con romper el límite 66.000. Defensa 22.000, con romper el límite 66.000. Agilidad 22.000, con romper el límite 66.000. Magia 22.000, con romper el límite 66.000. Defensa mágica 22.000, con romper el límite 66.000. Un apóstol normal solo tenía 12.000 en todas las estadísticas, mientras que su cuasi romper el límite las elevaba a 36.000. En otras palabras, las apóstoles de platino tenían casi el doble de estadísticas que una normal. Mientras tanto, en el nivel 5, las estadísticas de Shia eran las siguientes. Fuerza 100, con el artefacto del Chetmei y el collar mágico de evolución 200, con el aumento de nivel 5 38.200. Vitalidad 120, con el Chetmei 240, con el aumento a nivel 5 38.240. Defensa 100, con el Chetmei 200, con el aumento de nivel 5 38.200. Agilidad 130, con el Chetmei 260, con el aumento de nivel 5 38.260. Magia 3.800, con el Chetmei 7.600, defensa mágica 4.000, con el Chetmei 8.000.
A este nivel, Xia era más fuerte que un apóstol normal, pero ni de lejos la fuerza de una de platino. Gears tenía razón en que Xia no tenía ninguna posibilidad, pero estaba cometiendo un grave error. Mientras Xia volaba por el aire, sonreía salvajemente. No había ni un ápice de desesperación en sus ojos. Dos apóstoles la flanquearon a ambos lados y le dispararon rayos de luz de platino, que ella esquivó disparando a Valdruken y acelerando su vuelo con el retroceso. Ajustó su postura en el aire y golpeó a Wade, que había estado esperando para emboscarla por detrás. Entonces Xia gritó: ¡Nivel 6! Wade exclamó: ¿qué?, levantando sus dos claymores para bloquearlas. Unas ondas de choque de maná platino y azul claro surgieron del punto de impacto. Wade había supuesto correctamente que necesitaría toda su fuerza para bloquear ese ataque. Así de peligroso había sido el golpe de Xia. Incluso después de poner todo su empeño en el bloqueo, había sido empujada hacia atrás por primera vez y sus pies habían dejado profundos surcos en el suelo. Sin embargo, las estadísticas de Xia aún no eran tan altas como las de las apóstoles de platino. Fuerza: con el aumento de nivel 6, 45.800. Vitalidad: con el aumento de nivel 6, 45.840. Defensa: con el aumento a nivel 6, 45.800. Agilidad: con el aumento de nivel 6, 45.860. Magia: 7.600. Defensa mágica: 8.000. Afortunadamente, los artefactos de Hajime y la propia magia antigua de Xia eran suficientes para compensar el déficit de estadísticas ahora. Mientras que Xia y Wade se empujaban mutuamente, Xia vertió maná en Valdruken, haciendo que su cabeza se deslizara hacia adelante y empezara a girar a gran velocidad. Wade apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo antes de que Xia la golpeara con un ataque de seguimiento. Ella gritó: ¡toma esto!, apretando el gatillo del mango de Valdruken. A continuación, se escuchó un tremendo rugido cuando un Pilebanker negro como el carbón salió disparado de la cara del martillo, pulverizando las claymores de Wade y disparando directamente a la frente del apóstol. Con un gruñido, Wade giró la cabeza hacia un lado justo a tiempo para evitar ser corneada. El Pilebanker aún la rozó sacándole sangre. También cortó algunos mechones de su cabello que flotaron frente a la cara de Wade antes de caer al suelo. Dritter voló por encima de Xia, mientras que Vierte y Funte volaron en círculos a ambos lados, y las tres lanzaron simultáneamente descargas de plumas contra Xia. Wade también lanzó su mano hacia adelante e intentó golpear a Xia con un rayo de desintegración a quemarropa, mientras Gears se acercaba por detrás y lanzaba sus dos claymores contra Xia. No había ningún lugar al que pudiera huir. Gears y las demás estaban reconociendo por fin a Xia como una verdadera amenaza, así que intentaban eliminarla inmediatamente. No podían permitirse el lujo de tomarse el tiempo de torturarla, así que habían decidido optar por la opción de matarla con fuerza abrumadora. De hecho, sabían que Wade probablemente quedaría atrapada en este ataque combinado y moriría también, pero aún así lo estaban llevando a cabo. Viendo que no había escapatoria, Xia cerró los ojos. ¿Te has rendido finalmente? Gears no podía pensar en ninguna otra razón por la que Xia cerrara los ojos en esta coyuntura crítica, pero por supuesto, nadie ganaba a esta chica conejo en cuanto a tenacidad. En segundos después, todos los ataques pasaron por Xia. Y por primera vez, las expresiones de las apóstoles cambiaron junto con la mirada de sus ojos. Sin embargo, su sorpresa era natural, ya que la propia Xia no se había movido ni un solo paso, y sin embargo, de alguna manera, cada uno de los ataques no la había alcanzado, al pasar directamente a través de ella. Tras una inspección más minuciosa, Gears y las demás se dieron cuenta de que la Xia que tenían delante era translúcida, lo que explicaba lo ocurrido. Xia había utilizado uno de sus nuevos hechizos de magia espacial, la media teletransportación. Este hechizo transportaba la mitad de su cuerpo a diferentes coordenadas, haciéndola inmune a todos los ataques que golpearan sus coordenadas originales, pero a cambio, la propia Xia no podía atacar, ni siquiera moverse. Aún así, era una herramienta defensiva extremadamente poderosa. En realidad, se trataba de un hechizo de teletransporte fallido que solo funcionaba parcialmente debido a la escasa afinidad de Xia con la magia espacial.
Solo después de un inmenso fortalecimiento, Xia podía utilizar este peligroso y defectuoso hechizo, y si alguien más lo intentaba, se arriesgaría a destrozarse a sí mismo. Por supuesto, debido a la terrible afinidad de Xia, este hechizo costaba una cantidad obscena de maná. Como Xia estaba utilizando todo su maná innato para el fortalecimiento corporal, no podía permitirse perderlo y dependía de la reserva que le quedaba en su gema. En otras palabras, esta era la única vez que podría utilizar este hechizo en este combate, que era precisamente por lo que Xia estaba planeando aprovechar al máximo la apertura que había creado con él. En cuanto el último de los ataques la atravesó, canceló su media teletransportación y se adelantó, acercándose a Wade. Ella apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Xia agarrara la cara del apóstol con una garra y clavara sus uñas en la piel de porcelana de Wade. ¡Nivel 7! Fuerza con el aumento de nivel 7, 53.400. Vitalidad con el aumento de nivel 7, 53.440. Defensa con el aumento de nivel 7, 53.400. Agilidad con el aumento de nivel 7, 53.460. Magia, 7.600. Defensa mágica, 8.000. Las estadísticas de Xia se dispararon de nuevo. Aunque era de la raza más débil de Tortus, ahora era más fuerte para abrumar a cualquier apóstol normal solo con sus estadísticas. Con sus estadísticas mejoradas, atravesó el cerco arrastrando a Wade con ella. Su primer paso la aceleró hasta el punto de que el paisaje que la rodeaba era borroso. Su segundo paso la hizo tan rápida que Wade no podía moverse debido a las fuerzas G que tenía. Su tercer paso rompió la barrera del sonido y una vez que alcanzó la velocidad máxima, estrelló a Wade contra una roca cercana. Gracias a la ridícula defensa de Wade, su cabeza no explotó, sino que fue la roca la que se hizo pedazos. No fue suficiente. ¡Cierra la boca! Xia no se detuvo en la roca. Después de pulverizarla, siguió cargando hacia adelante y golpeó la cabeza de Wade contra el suelo. A continuación, le dio un fuerte pisotón en la cabeza a Wade, empujándolo aún más hacia el lecho de la roca. Después de eso, Xia se dio la vuelta y disparó una bala de ráfaga de área a Hertz y a las demás que se acercaban por detrás y saltó en el aire. El anillo de su dedo brilló y sacó un enorme trozo de metal de su tesoro oculto. Tenía forma de cilindro de 20 metros de largo y 10 de diámetro. Cuando empezó a caer, Xia extendió el mango de Baldrucken y clavó todo el martillo en una abertura del lado del cilindro. Fue entonces cuando Hertz y las demás se dieron cuenta de lo que había sacado Xia. Se trataba del nuevo accesorio periférico de Baldrucken, el martillo de las 100 toneladas. Su peso se había reducido ligeramente gracias a la magia de la gravedad, pero seguía siendo demasiado pesado para que alguien que no fuera Xia lo manejara. Lo balanceó como un péndulo, utilizando el impulso para elevarlo en el aire. Mientras tanto, Wade utilizó la magia de desintegración para separar su cabeza del lecho de la roca, justo a tiempo para mirar hacia arriba y ver a Xia lanzándose hacia ella con el martillo de 100 toneladas. Xia gritó "te convertiré en polvo" mientras lanzaba su martillo hacia abajo, generando tanta fuerza como uno de los meteoros de gravedad de Hajime. Su fuerza demencial, combinada con la masa del martillo y la fuerza de la gravedad que ayudaba al movimiento, era suficiente para destrozar toda la isla en la que se encontraban si la golpeaba directamente. Wade se cubrió con sus alas en un intento de bloquearlo, pero no fue suficiente. El martillo se estrelló contra ella con la fuerza de un asteroide y toda la isla tembló al hundirse unas decenas de metros más abajo. Unas enormes grietas se extendieron desde el punto de impacto, cubriendo toda la superficie de la isla, mientras el martillo de 100 toneladas de Xia descansaba sobre Wade como una lápida. La onda expansiva causada por el impacto fue suficiente para hacer tambalear a Hertz y a las demás. Después de un segundo, solo para asegurarse de que había alcanzado a Wade, Xia activó la magia especial del martillo de las 100 toneladas. Se escuchó un gemido agudo cuando la cara del martillo empezó a girar a gran velocidad. Hajime-san lo dijo mejor. Los taladros son la justicia.
El verdadero propósito del martillo de las 100 toneladas era inmovilizar a un enemigo y luego empezar a girar a altas velocidades con su extremo afilado para destrozarlo lentamente. Además, todo estaba recubierto de piedra sello para que fuera imposible destruirlo con magia de desintegración. A medida que el martillo de las 100 toneladas se abría paso lentamente en el suelo, destrozaba más y más a Wade. A Hertz no pareció importarle en absoluto el aprieto en el que se encontraba su compañera, y junto con las demás apóstoles se limitó a embestir a Shia. Terminaron de rodearla justo cuando sacaba Valdruken del martillo de las 100 toneladas. Por desgracia, el pilar gigante estaba justo detrás de ella, impidiéndole retroceder, por lo que Hertz y las demás habían optado por rodearla. No sabían que Shia ya no podía usar la media teletransportación, así que se habían tomado la molestia de rodearla, así en lugar de simplemente bombardearla con ataques a distancia. Estás acabada, seguiremos apuñalándote hasta que vuelvas a entrar en fase de solidez. Y en respuesta, las 4 apóstoles lanzaron sus 8 claymores contra Shia desde todos los lados. De nuevo, no había ningún lugar donde pudiera esquivar, así que sacó otra carta de triunfo. Se escuchó el sonido del metal chocando contra el metal cuando las claymores golpearon el cuerpo de Shia. No había utilizado a Valdruken, ni siquiera un artefacto para bloquear los ataques, simplemente los detuvo con su propio cuerpo. Este era su nuevo hechizo de metamorfosis, forma de acero, endureció su piel hasta que fue tan dura como el acero. Al igual que la armadura de escamas de Tío, utilizaba los restos de metales de su cuerpo como base para crear el revestimiento defensivo, y también costaba una enorme cantidad de maná, aunque no tanto como la media teletransportación. Además, cumplía espléndidamente su función de impedir que las claymores de las apóstoles le apuñalaran la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el pecho y las piernas. No conseguirán atravesar mi cuerpo tan fácilmente. Las apóstoles ni siquiera pudieron refutar sus palabras, ya que sus espadas habían sido realmente rechazadas. El revestimiento mágico de desintegración que llevaban estaba minando las defensas de Shia, y ella había recibido un ligero corte, pero tardaría más de unos segundos en atravesarlo por completo, y por supuesto, ella no pensaba darles ese tiempo. Shia redujo el mango de Valdruken a su longitud normal y luego le sonrió a Hertz, que aún intentaba procesar la forma extraña en que había utilizado la magia de metamorfosis. Sin embargo, antes de que Hertz pudiera detenerla, Shia gritó: ¡Nivel 8! Fuerza con el aumento de nivel 8, 61.000. Vitalidad con el aumento de nivel 8, 61.040. Defensa con el aumento a nivel 8, 61.000. Agilidad con el aumento a nivel 8, 61.060. Magia 7.600. Defensa mágica 8.000. El aura de maná volvió a pulsar mientras sus estadísticas aumentaban de nuevo. Ahora estaba muy cerca de las apóstoles en cuanto a estadísticas, y estas parecían visiblemente preocupadas por primera vez. Es imposible, ningún mortal debería ser capaz de alcanzar este nivel de poder. Siento ser portadora de malas noticias, pero superar nuestros límites es lo mejor que hacemos los mortales. Shia hizo retroceder las espadas de Hertz con Valdruken en una inversión completa de la primera vez que se habían enfrentado. Ahora era Hertz quien se quedaba indefensa, lo que Shia aprovechó al máximo. Shia hizo girar a Valdruken en un arco, acumulando fuerza centrífuga antes de estrellarlo contra el estómago de Hertz. Hertz gritó tosiendo sangre mientras salía volando. También dejó caer una de sus espadas con la mano entumecida. Driter trató de aprovechar el hueco que Shia había creado al atacarla para cortarla, pero Shia se limitó a dejarse caer libremente al suelo para esquivarlo. Vierte y Funtel le lanzaron un aluvión de ataques con plumas y rayos, pero ella se limitó a utilizar visiones proféticas para esquivar. A menos que las apóstoles la bombardearan por todos los lados, ningún ataque a distancia podría alcanzar a Shia. Además, gracias a su capacidad de compartir pensamientos, Driter y las demás sabían que Hertz había recibido un golpe bastante demoledor y que Wade había sido finalmente, como dijo Shia, convertida en polvo por la perforación del martillo de las 100 toneladas.
Las apóstoles eran uno de los símbolos del poder absoluto de Hit, y estas 5 mejoradas eran especialmente simbólicas en ese sentido, y sin embargo estaban siendo rechazadas por el mismo oponente al que habían abrumado hace unos momentos. Además, una de ellas había muerto y la otra estaba gravemente herida. Mientras Dritter y las demás se acercaban a Shia, recordaron lo que ella había dicho antes de que comenzara el segundo asalto. Tú y tu dios de mierda no tienen un futuro. Dritter apretó los dientes, recordándose a sí misma que Shia simplemente había dicho tonterías. Shia Jaulia, ya no eres bienvenida en el tablero del juego de nuestro señor. La apóstol gritó tratando de sacarse de la cabeza la ominosa profecía de Shia, dejando un rastro de motas de platino brillantes tras ella. Se lanzó hacia Shia a toda velocidad. A continuación, lanzó sus claymores con la fuerza suficiente para dividir la isla por la mitad. En respuesta, Shia se limitó a preparar a Baldruken para esquivar el golpe, como si la diferencia de energía cinética entre ambas no significara nada para ella. Dritter pensó: tonta, al final te has vuelto demasiado engreída, celebrando preventivamente su victoria. Si bien era cierto que Shia se había fortalecido de forma desmesurada, sus estadísticas seguían siendo inferiores a las de las apóstoles, y el ataque de Dritter se veía potenciado por el poder de la gravedad. No había forma de que Baldruken pudiera bloquear completamente el ataque de Dritter. Sin embargo, ella no pudo evitar una sensación de inquietud mientras se acercaba. ¿Por qué? ¿Por qué abres la boca? ¿Qué vas a decir ahora? Por supuesto, Dritter sabía exactamente lo que Shia iba a decir. Leer los labios no era más que una tarea sencilla para alguien tan poderosa como ella, y por supuesto, había oído a Shia hacer los mismos movimientos de boca exactamente 5 veces antes. Sin embargo, de manera muy poco característica de un apóstol, Dritter no pudo evitar esperar que Shia estuviera haciendo algo más. Shia Jaulia había nacido como miembro algo único de la raza más débil del mundo. A pesar de ser un hombre conejo, se había armado de valor para desafiar enemigos mucho más fuertes que ella, y como resultado, se había hecho más fuerte cuanto más luchaba. Incluso un dragón como Tío, que había vivido más de 500 años, había alabado su valor, diciendo que era más apta para ser una heroína que el verdadero héroe. Entre las personas que habían nacido y crecido en Tortus, Shia era sin duda la más fuerte. Lenta, pero seguramente había aumentado su fuerza, y ahora finalmente se había abierto camino hasta el reino de las apóstoles más fuertes. Dritter sintió que un escalofrío le recorría la espalda y murmuraba: por favor, no digas nada. ¡Nivel 9! Fuerza, con el aumento a nivel 9, 68.600. Vitalidad, con el aumento a nivel 9, 68.640. Defensa, con el aumento a nivel 9, 68.600. Agilidad, con el aumento a nivel 9, 68.660. Magia, 7.600. Defensa mágica, 8.000. Capítulo 6. Dominio absoluto de las apóstoles de platino por parte de Shia Jaulia. Parte 2. Por fin, Shia Jaulia había superado a las apóstoles en estadísticas. Giró a Baldruken para interceptar las claymores de Dritter. Una explosión de ondas de choque surgió de sus armas al chocar, y el suelo alrededor de Shia se hundió formando un cráter. Sin embargo, la propia Shia resultó ilesa. Aunque los golpes de Dritter estaban respaldados por una gran dosis de energía cinética, las dos estaban igualadas. Salieron chispas del punto donde se encontraron las espadas de Dritter y Baldruken. Es el colmo de la blasfemia igualar el poder de un apóstol. ¡Muere, Shia Jaulia! Dritter sonaba tan furiosa que era difícil creer que alguien hubiera pensado alguna vez que las apóstoles carecían de emociones. Agitó sus alas, tratando de añadir más fuerza a su ataque para enterrar a Shia de una vez por todas. Pero a pesar de toda su ira externa, sabía que la emoción que estaba experimentando realmente era de miedo.
luchaba con todas sus fuerzas para intentar apartar ese miedo de su mente. Shia, por supuesto, sintió ese miedo, así que le dedicó a Driter una sonrisa de dientes, pareciendo más a un lobo que a un conejo. ¡Ah! Por fin empiezas a actuar como una persona en vez de como una muñeca. Me gusta. De repente, algo se enroscó alrededor del cuello de Driter. ¿Esto es... cabello? Efectivamente, era el cabello de Shia. Se enroscó alrededor de Driter y empezó a asfixiarla, mientras también la arrastraba hacia los lados. Shia inclinó a Baldrucken hacia un lado al mismo tiempo, haciendo que las claymores de Driter se deslizaran más allá de Shia, dejando al apóstol expuesta. Vierte y Funte se acercaron por ambos lados para pisar a Shia, pero ella también estaba preparada para ambas. Shia golpeó a Driter en la mejilla, haciéndola rebotar por el suelo hacia Vierte. Vierte logró esquivar fácilmente, pero eso arruinó su coordinación con Funte, por lo que su ataque se retrasó ligeramente. Shia se giró entonces hacia Funte y abrió la boca para pronunciar una vez más las temidas palabras. Imposible, esto no puede ser, nadie debería ser capaz de derrotarnos. Funte gritó con expresión rígida. Por desgracia para ella, no había nada que pudiera hacer para detener a Shia. Este es el último. ¡Nivel 10! Fuerza, con el aumento de nivel 10, 76.200. Vitalidad, con el aumento de nivel 10, 76.240. Defensa, con el aumento a nivel 10, 76.200. Agilidad, con el aumento de nivel 10, 76.260. Magia, 7.600. Defensa mágica, 8.000. Sus ojos azul cielo brillaban como joyas. La rugiente tormenta de maná azul pálido se comprimió en una pequeña esfera azul celeste a su alrededor, haciéndola parecer un mini planeta. Las estadísticas físicas de Shia eran tan increíbles que superaban a las de las apóstoles en unos 10.000 puntos. Ya ni siquiera podían tocarla. Shia saltó hacia adelante y a Funte le pareció que se había desvanecido. En ese momento, eran los ojos de las apóstoles las que no podían seguir la velocidad de Shia. Funte ni siquiera tuvo tiempo de reponerse del susto antes de que una sombra apareciera detrás de ella. Justo cuando se dio la vuelta, vio que el martillo de Shia se dirigía hacia ella. Vierte murmuraba cómo puede estar pasando esto, viendo con horror cómo Baldrucken se estrellaba contra Funte y la convertía en poco más que una mancha de sangre en el suelo. Sus piernas se convirtieron en gelatina al darse cuenta de que ella también acabaría así si atacaba a ciegas. Driter, que por fin se había recuperado, sentía lo mismo. Vierte se giró hacia ella y dijo con voz temblorosa: «Driter, a este paso vamos a...». Sin embargo, no se atrevió a terminar esa frase. Driter no respondió y se dirigió hacia Shia. Al examinarla, o más concretamente a su martillo, un poco más de cerca, Driter se dio cuenta de algo. Baldrucken estaba lleno de innumerables grietas diminutas. En retrospectiva, eso tenía mucho sentido. Después de todo, el martillo había sido expuesto a múltiples ataques de desintegración y había absorbido impactos que podrían destruir masas terrestres enteras de frente. Y ahora, Shia lo estaba blandiendo con más fuerza de la que podría reunir incluso un apóstol. Claro que Baldrucken estaba encantado con la magia de restauración y podía repararse a sí mismo, pero no era capaz de curarse tan rápido como los daños causados por la batalla. De hecho, era un milagro que hubiera logrado mantenerse unido durante todo este tiempo. Vierte, mira su arma. Ya veo. Mientras hablaban entre ellas, Shia se desvaneció y reapareció detrás de Driter un segundo después. Su fortalecimiento corporal estaba en un nivel completamente diferente a todo lo que las apóstoles habían visto. Shia gritó: «Te voy a aplastar», balanceando a Baldrucken hacia abajo con una fuerza increíble. Lo único que salvó a Driter de ser aplastada como Funte fue el hecho de que todas las apóstoles compartían experiencias de combate. Debido a ese hecho, Driter sabía exactamente cómo había muerto Funte, así que simplemente cruzó sus claymores detrás de ella en lugar de intentar darse la vuelta.
Pero por supuesto, la fuerza del golpe de Xia seguía siendo tan fuerte que gritó de dolor entre dientes apretados. Incapaz de rechazarla, Dritter se vio obligada a arrodillarse y luego ir al suelo. Sus claymores emitieron un ominoso crujido y Bjarte supo que tenía que hacer algo pronto o estaría muerta. Con un grito sorprendentemente enérgico, Bjarte cubrió sus espadas con toda la magia de desintegración posible y las clavó en las grietas que había visto en Vaildrukken. Se imaginó que si Xia perdía su arma, las apóstoles podrían tener una oportunidad aunque estuvieran superadas. Sin embargo, había sido demasiado ingenua. Sabía que harías eso. Xia sonrió. Una de las habilidades derivadas de la visión futura era la ramificación de caminos. Mientras Dritter y Bjarte habían estado hablando, ella la había utilizado para simular lo que podría pasar si intentaba atacar a Dritter, y le había dicho que Bjarte aprovecharía ese momento para atacar también. Leyendo perfectamente el ataque de Bjarte, Xia arremetió con una patada endiabladamente rápida a su cuello. Bjarte fue incapaz de reaccionar a tiempo, y su cuello emitió un repugnante crujido cuando el pie de Xia hizo contacto. A continuación, Xia saltó al aire y dio una patada aérea con su otra pierna justo en el estómago de Bjarte, mandándola a volar. Sin embargo, el hecho de tener que enfrentarse a Bjarte le dio a Dritter un momento para recuperar el aliento. Eres un monstruo. Te daría las gracias por los elogios, pero no quiero que me elogies. Justo cuando Xia aterrizó, Dritter le disparó un rayo de desintegración a quemarropa, pero por supuesto no le dio. Xia simplemente se desvaneció y apareció justo debajo de los brazos de Dritter un segundo después. Entonces dio un paso adelante y clavó su codo en el estómago de Dritter con una fuerza que aplastaba los huesos. Dritter gimió de dolor mientras se doblaba tosiendo sangre, pero antes de que pudiera recuperarse, Xia la siguió con una patada alta que le destrozó la mandíbula y la mandó a volar por los aires. No llegó muy lejos, ya que el cabello de Xia se enredó en la pierna de Dritter y la arrastró hacia abajo. Xia gritó: «Te destruiré», haciendo caer a Vaildrukken sobre el pecho de Dritter a la velocidad del sonido. El martillo se movió tan rápido que Dritter ni siquiera pudo verlo venir. El golpe fue certero, borrando la mitad superior de Dritter y convirtiéndola en una mancha en el suelo, que se había desmoronado por el impacto del martillo de Xia. De repente, una ola de calor ardiente inundó a Xia. Una de las apóstoles restantes había creado un círculo mágico con sus plumas e invocado un muro de llamas para utilizarlo como cortina de humo y poder lanzar un ataque sorpresa contra Xia. ¡Eso ya no funcionará conmigo! Xia no podía ver a través de las llamas, pero sí podía oír a través de ellas. Tras identificar a su oponente, lanzó a Vaildrukken contra una parte de las llamas, pero para su sorpresa, salieron dos figuras, no una. Era la primera vez que sus sentidos habían sido engañados. Parecía que Bjarte se había dejado detectar a propósito después de invocar el muro de llamas para pillar a Xia con la guardia baja. Moviéndose a toda velocidad, Hertz salió de las llamas por el lado de Xia con su claymore en alto. ¡Muere! En el momento en que el martillo de Xia golpeó a Bjarte fue cuando Hertz giró hacia abajo, no a Xia sino a su martillo. Usar a Bjarte como cebo resultó efectivo. En el mismo momento en que Bjarte fue pulverizada, Vaildrukken se rompió en 1.000.000 de pedazos. Las llamas desaparecieron con la muerte de Bjarte, aclarando la visión de Xia. Siguió girando con el impulso de su golpe anterior, mientras el propio impulso de Hertz la hacía pasar junto a Xia. Por un momento, las dos estaban espalda con espalda. Decidida a derrotar a Xia en el único momento en que era vulnerable, Hertz plantó sus pies firmemente en el suelo. Hicieron profundos surcos, pero fue capaz de detener su embestida por la fuerza. A continuación, se dio la vuelta y lanzó sus claymores contra Xia. Xia realizó casi exactamente la misma maniobra para detener su impulso. Se dio la vuelta y cargó contra Hertz. Las dos chocaron en el aire, con rayas azules y platinadas que se estrellaron la una contra la otra. Hertz pensó: no puedo perder, y Xia pensó al mismo tiempo: la victoria es mía.
Gers vertió todo el maná que pudo en su espada, decidida a cortar la cabeza de Xia, incluso a través de la protección de su forma de acero. Su determinación era tan fuerte que resultaba difícil creer que fuera una simple marioneta. En ese momento, lo único que le importaba era no perder ante el enemigo que tenía delante. Por una vez, el cumplimiento de la misión de su señor Egid ni siquiera estaba en su mente. Sin embargo, mientras Gers simplemente no quería perder, Xia quería ganar, lo cual era la diferencia decisiva entre ambas. Por lo tanto, era inevitable que esta última saliera vencedora. A medida que las dos se acercaban, Gers lo vio todo a cámara lenta. El líquido rojo empezó a acumularse en la palma de la mano de Xia y comenzó a moldearse en una forma casi familiar, casi como si estuviera viva. Era otro de los hechizos de metamorfosis de Xia, el martillo de guerra carmesí. Al igual que su forma de acero, era una magia de metamorfosis que manipulaba su propio cuerpo, aunque este hechizo en particular le permitía controlar su sangre. Gers observó con asombro cómo la sangre brotaba del corte en la palma de Xia y formaba un martillo de guerra. Sin embargo, el momento de claridad a cámara lenta terminó ahí y los dos bandos se enfrentaron con un rugido atronador. Tras el intercambio, pasaron de largo y volvieron a caer espalda con espalda. El martillo de Xia se disipó, convirtiéndose en una ráfaga de flores de cerezo ensangrentadas. Todavía goteaba más sangre del corte en el cuello, pero seguía en pie. Sin darse la vuelta, Gers le preguntó: ¿Qué es este sentimiento que me invade? Siento como si hubiera algo pesado en mi pecho, pero al mismo tiempo quiero gritar. Xia Jaúlia, ¿sabes qué es este sentimiento? Probablemente sea una decepción, ¿no crees? Ya veo. Un segundo después, algo cayó del cielo y apuñaló el suelo entre las dos. Era la hoja de las claymores de Gers. El trozo que aún sostenía se detuvo justo después de la empuñadura. Además, había una enorme cavidad en su pecho y su núcleo estaba lleno de grietas y se desmoronaba. Gers dejó caer sus claymores destrozadas y miró a Xia por encima del hombro. Relajando su postura, Xia se giró también hacia ella. Para su sorpresa, los ojos de Gers rebosaban de emoción y estaba mordiendo su labio en señal de frustración. En un susurro, como si admitirlo fuera lo mismo que admitir la derrota, dijo: «Te odio». Aquellas palabras estaban en efecto llenas de odio y también de bastantes celos. Gers cayó al suelo, manteniendo su expresión de odio hasta el final. No era una forma muy adecuada de morir para un apóstol, pero ciertamente era la forma en que una persona podría encontrar su final. Xia se acercó a su cadáver y contestó con voz engreída, como si esa fuera la verdadera razón por la que ella había ganado y Gers había perdido. Bueno, realmente te odio. Se quedó allí un momento, luego se sentó en el suelo y dejó que la realidad de su victoria le invadiera. Al final, una suave brisa le hizo ruido en las orejas. A lo lejos podía oír a Tío y a Frey luchando, pero no hizo ningún movimiento para levantarse e ir a ayudarla. En su lugar, dejó escapar un largo gemido, ya que sentía el cuerpo entumecido. En ese momento, mover cualquier cosa era como intentar moverse bajo el agua. Era una lucha solo para mantenerse despierta. El nivel 10 realmente me pasó factura y el uso del martillo de guerra carmesí me ha hecho sentir anémica. Aunque no había agotado gran parte de su maná, su insano fortalecimiento corporal le había pasado claramente factura física. Resistiendo las ganas de echarse una siesta, sacó una poción curativa de su tesoro oculto y se la bebió. Luego, miró hacia donde Tío estaba luchando. Supongo que ahora que me he ocupado de las apóstoles debería ir a ayudar a Tío San con... En ese momento, una serie de rugidos desgarradores le interrumpieron. Entonces, un increíble número de monstruos apareció de la nada. Había al menos 100,000 de ellos según sus cuentas. Xia murmuró: «Oh mierda», tratando de levantarse. No era el momento de descansar, pero por desgracia, el retroceso que le produjo el uso del nivel 10 le dificultaba incluso ponerse de pie. Mientras intentaba forzar su cuerpo para que funcionara correctamente, hubo un nuevo acontecimiento en lo alto. Un aluvión de rayos se disparó hacia abajo.
y algo se estrelló contra el suelo cerca de Xia. La nube de polvo que levantó era tan espesa que ni siquiera pudo distinguir lo que era. Por un momento le preocupó que se tratara de un ataque enemigo, pero entonces el viento disipó el polvo y Xia palideció visiblemente. ¡No puede ser! ¡Tío-san! Una Tío golpeada y maltrecha estaba en el centro del cráter. Y bueno, gente, de esa manera concluye, finaliza el capítulo 6 del volumen 12 de la novela ligera de Arifureta. Tuvimos una gran pelea de Xia contra las apóstoles, donde Xia fue subiendo y subiendo de nivel hasta que finalmente logró superar las estadísticas de las apóstoles de platino y terminar saliendo victoriosa. ¡Qué grande Xia! También vimos cómo el tremendo poder de Xia hizo que incluso las apóstoles, que no eran más que marionetas, empezaran a sentir emociones humanas, como el miedo, la frustración, el odio, los celos, el deseo de vivir y no morir, pero al final seguían siendo enemigos y a Xia le tocó eliminarlas. Y al final nos quedamos en que a Tío no le fue tan bien como a Xia en su pelea contra Fred, pero eso lo veremos en el próximo video. Entonces, gente, espero que les haya gustado el video, mi relato y la pelea de Xia. ¿Qué les pareció? Coméntenlo ahí abajo. Y bueno, antes de terminar con el video, enviemos los saludos a los primeros que comentaron en el capítulo anterior. Así que saludos para Steven Samuel, Cobra Fénix, Oliver Cayo, Isabel Ávila, Luis Alberto Giraldo, Steven Gil y Jesús Fernández. También saludos especialmente especiales para los miembros del canal, Arthur, Nanashi y Pokémon. Como siempre, gracias a todos por su apoyo. Eso ha sido todo por mi parte. El Dr. JS se despide. Para el próximo video iremos con el penúltimo capítulo del volumen 12, donde veremos la otra parte de esta pelea final, Tío contra Fred. Así que los espero ahí, mientras que les vaya bien en todo lo que hagan y ya, sin más que decir, nos vemos en la próxima y adiós.